Como siguiente vamos a hablar sobre Jorge Enrique Adaun. Una de sus frases célebres es: sigo buscando el libro que no he podido escribir desde hoy es el que justificaría mi existencia. Una de sus obras conocidas fue Vasijas de barro y El sol bajo las patas de los caballos. El género que manejaba era la traducción, periodismo, poesía, teatro y novela. Sus padres fueron Jorge Elías Adaun y Juana Aguad Barciona. Su esposa fue Magdalena Jaramillo, con la que tuvo hijas llamadas Alexandra, Rosa y Ángela. Solo fueron 3. Su nombre completo es Jorge Enrique Adaun Aguad. Otra de sus frases es: de ti nací y a ti vuelvo, arcilla. Vaso de barro, con mi muerte yago en ti, en tu polvo enamorado. Jorge Enrique Adaun nació el 29 de junio de 1926 en Ambato, a 100 kilómetros al sur de Quito, en Ecuador. Sus padres fueron Juana Aguad Barciona y el del escritor Jorge Elías Adaun. Sus estudios es que cursó estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad Central del Ecuador, finalizándolos en la Universidad de Santiago de Chile, secretaría de Pablo Neruda. Durante casi 2 años fue secretario del poeta chileno Pablo Neruda, mientras culminaba sus estudios en la universidad. En su universidad. Sus obras, regresó a Ecuador en 1948 y al año siguiente se edita su primer libro, Ecuador Amargo, que fue comentado por Neruda y por el poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade. Trabajó como profesor de literatura y fue redactor cultural del Diario del Ecuador de Quito y colaborador en diversas revistas latinoamericanas de su cultura. En 1952 fue reconocido con el Premio Nacional de Poesía de Ecuador con los 2 primeros volúmenes de los Cuadernos de la Tierra, que se compone con los libros Los Orígenes en 1952, El enemigo y la mañana en 1952, Dios trajo la sombra en 1959 y El Dorado y las ocupaciones nocturnas en 1961. Jorge Enrique Adaun estuvo casado con Magdalena Jaramillo y fue padre de Alexandra y Rosa Ángela. Él murió. Jorge Enrique Adaun falleció víctima de un paro cardiorrespiratorio el 3 de julio del 2009 en Quito, Ecuador. Como siguiente vamos a hablar sobre Eliezer Cárdenas. Su movimiento fue la literatura latinoamericana y post-boom, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Su género se manejaba más con la novela y cuento. Sus padres son Arturo Cárdenas y Espinosa y Soledad Espinosa Cordero. Su esposa era Carmen Patiño Ullari y su nombre completo era Eliezer Cárdenas Espinosa. Eliezer Cárdenas nació el 10 de diciembre de 1950 en Cañar, el sur de Ecuador. Sus padres fue el segundo de los 9 hijos de Soledad Espinosa, maestra, y de Arturo Cárdenas, empleado público. Sus estudios: en estos aprendió las primeras nociones con su madre. Posteriormente asistió a la Escuela Borja de la Orden de los Jesuitas. Cursó estudios secundarios en el colegio y universitario Fray Vicente Solano y el Colegio Borja. Asistió a las matines de las Juventudes Socialistas, participando contra el Ministerio de Educación y por la gratuidad de la matrícula universitaria. Siendo detenido y encarcelado en 1970 durante la dictadura de José María Velasco Ibarra. En 1972 viajó a Quito e ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Estaba casado con Carmen Patiño Ullari y Eliezer Cárdenas falleció el 26 de septiembre del 2021 en Cuenca, Ecuador. Por último vamos a hablar sobre Alicia Yanes Cosio, narradora, poetisa y periodista ecuatoriana. Nacida en Quito en 1929, autora de una considerable producción narrativa, protagonizada por personajes femeninos, cuya fortaleza les permite afrontar con audacia y decisión la búsqueda de su propia identidad y el enfrentamiento con las convenciones sociales, religiosas y morales de la sociedad en la que viven. Está considerada como una de las voces más destacadas de la literatura ecuatoriana contemporánea escrita por mujeres. Nacida en el seno de una familia numerosa, tuvo su
acceso desde niña a una esmerada educación en un colegio de monjas, donde estuvo estuvo a punto de caer en el fracaso escolar debido a su increíble incapacidad para la aritmética. Ya en su juventud contagió nupcias con su ciudadano cubano y residió por espacio de 5 años en el país de su esposo, donde continuó escribiendo y reflejó en sus textos una buena parte del proceso revolucionario cubano. Ella fue madre de 5 hijos, se consagró a la educación y crianza de su prole, al cuidado de su hogar y a la atención de su esposo, sin disponer apenas de tiempo para escribir. El éxito alcanzado por Bruna Soroche y los tíos inició la edición inmediata de un volumen recopilatorio de la poesía escrita por Alicia Yanes Cosio. Al año siguiente publicó El beso y otras fricciones en 1965, brillante recopilación de los relatos futuristas, a pesar de la ambientación de estos relatos en un tiempo imaginario que aún está por llegar. Las inquietudes de sus personajes femeninos se mueven en la misma dirección explorada por la protagonista de la novela anteriormente comentada, y acaban por descubrir que la anulación total es el único fin al que está destinada la mujer, que no deja aflorar sus necesidades ni insiste en cultivarlas libremente. En este sentido resulta especial y afortunado en parte el relato titulado Hansel y Gretel, protagonizado por una mujer abnegada y conformista que acaba siendo anulada por su única y constante dedicación a la satisfacción de los gustos y caprichos de su esposo. A finales de la década 70 vio a la luz Yo vendo unos ojos negros, 1979, novela en la que Alicia Yanes dejó más patente que nunca su llamada a la rebelión femenina. Para ella era muy difícil ser reconocida, más aún por ser mujer y por no tener la suficiente voz como para que le hagan caso de que su literatura era un éxito. Y era más difícil, y incluso era más criticada por mujeres mismas, de que no era posible de que salga adelante con todas sus obras y novelas, de las cuales fueron Yo vendo unos ojos negros, Más allá de las islas y El Cristo Feo. Estas fueron las más reconocidas y